Por favor, pasen a sus Biblias a Hebreos capítulo 3, empezando de versículo 7. Voy a orar, o leer y después empezando en versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, que no sean alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos de los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que uno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin del principio de nuestra seguridad, por cual se dice, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Que el Señor dé su bendición al leer de su palabra. ¿Has oído alguna vez de calcificación? La calcificación es la acumulación de depósitos de calcio en el cuerpo. El calcio es esencial para los huesos y dientes, pero puede acumularse en tejidos blandos como las válvulas cardíacas. La calcificación se produce cuando el calcio se acumula en zonas que normalmente no debería de estar, y cuando se acumula en tejidos blandos como arterias y válvulas cardíacas, hace que se endurezcan. Este endurecimiento es mortal para nuestro cuerpo físico. También, igual, es fatal para nuestra vida espiritual. El pasaje que leí que acabo de leer es una seria advertencia. Se trata de endurecimiento espiritual. Este pasaje fue escrito originalmente para un grupo de cristianos judíos del primer siglo. Eran judíos étnicos, criados en las costumbres de los Antiguos Testamentos, pero habían llegado a ver a Jesucristo como el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Habían llegado a ver que Cristo es superior a todos los sacrificios y promesas del pacto del Antiguo Testamento, y que solo Él ofrece perdón de pecados y verdadera salvación. Se habían arrepentido de su pecado y confiado solo en Cristo. Sin embargo, están en peligro. Están en peligro de sufrir una calcificación espiritual que los lleva a la incredulidad, al rechazo del Evangelio. Estaban en peligro de caer. En esta carta, el autor nos exhorta a no vacilar en la esperanza, en su esperanza. Entonces, esta carta es una exhortación de cómo desviarse de que las cosas que hemos oído. Advertencia que no crees.
Esas personas tenían persecución. El autor escribe a los judíos conversos que enfrentaban una persecución severa. En esa época, el cristiano no era una religión legalizada, era una secta extraña. Esos nuevos cristianos corrían el peligro de ser señalados y acosados por su fe. Habría sido más fácil volver y entregarse al judaísmo y evitar destacarse. Después de todo, en esa época todavía había un templo en pie, grande, hermoso. Ese era grande, hermoso, histórico, religioso y vinculado a su ascendencia. ¿Por qué no nomás nos desviamos y regresamos otra vez? Va a ser más fácil. Entonces, como el Antiguo Testamento, los israelitas de los Antiguos Testamentos eran tentados para regresarse a Egipto. Estos judíos estaban tentados para regresar a los antiguos, al judaísmo. Pero ellos habían sido perseguidos en el pasado y aún sí resistieron. Y les recuerda el autor en Hebreos 10, 32 a 36. En capítulo 10. Y aquí ves que le está aquí diciendo en el capítulo 32, en el 32, pero recuerden los días pasados cuando después haber sido humillados. Por una parte, siendo hechos en un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión del prisionero y aceptaron con gozo. Él despojó de sus bienes sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tienen gran recompensa, porque ustedes tienen una necesidad paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios tengan la promesa. Porque en dificultades están tentados para regresar. Y por eso le dice aquí, es importante de tener la paciencia para que puedan obtener la promesa. Es que la vida cristiana es sobre promesas y aquí dice, no dejen de creer. ¿Han visto una situación como esta? Una situación donde conocen a alguien y vivan la vida, van y lloran, y un día nomás dicen, ya no voy a regresar. En unos años en los últimos años se ha oído hablar sobre una tendencia entre las celebridades cristianas, pastores, autores, hijos, que dicen que ya no son, que dicen, están saliendo públicamente en redes sociales diciendo ya no soy cristiano, me he deconstruido o me he desconvertido. O quizás hayas tenido un amigo cercano con quien solías ir al grupo de jóvenes o tener un miembro de la familia que te anuncia que ya va a abandonar la fe. ¿Qué hacen en esos tiempos? Bueno, después de sacarse las lágrimas y ponerte en rodillas, los buscan, los suplican, los exhortan, los adverticen que no lo dejen de creer. Las advertencias son necesarias en nuestras vidas.
Cada uno de nosotros podemos recordar las advertencias de nuestros parientes que nos dieron a nosotros. Advertencias simples que nos ayudaron en nuestras vidas. Mira los dos lados antes de cruzar la carretera. No hables con desconocidos. Regresa a casa antes de que se oscurezca. Los padres quieren mantener a sus hijos a salvo, protegerlos de cualquier daño cuando salen al mundo. Igualmente, el autor de Hebreos da sus advertencias para protección. Para mantener a estos cristianos, a estos creyentes mientras que van al mundo. Dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcan sus corazones, no dejen de creer. Esta mañana quiero mostrarle este pasaje y quiero que tomen una advertencia contra calcificación espiritual. Quiero exhortarlos a no abandonar la vida cristiana y continuar firmes en su fe hasta el fin. Y la razón es porque Hebreos nos dice, que la Biblia nos dice que la fe que perdura es la fe que salva. Este pasaje contiene 3 advertencias urgentes para mantenernos firmes en la fe y no endurecer el corazón. Primero, hay que aprender el caso en cuestión de endurecer el corazón en la incredulidad. Número 2, escuche los mandamientos contra el endurecimiento en su corazón en la incredulidad. Y luego vamos a ver las consecuencias de endurecer nuestro corazón en la incredulidad. La primera advertencia urgente. Aprendemos del caso que nos ocupa que no debemos endurecer nuestro corazón en la incredulidad. La primera advertencia es una lección de historia. Esta está en línea con el viejo adagio: quienes no conocen su historia están condenadas a repetirla. Es una advertencia para aprender de la historia y no ser como nuestros padres. Ese es un ejemplo que muestra cómo es el conjunto. Es un ejemplo ilustrativo del pueblo de Dios. Aquí vemos en versículos 7 a 11. Y aquí lo que el autor de Hebreos, mientras que está escribiendo a Egipto, después va a Salmo 95, que aquí en el Salmo 95 es del 7 a 11. David está escribiendo y está recordando a la gente los peligros de rebelarse contra Dios después de que entraron a Egipto. El periodo de Israel en el desierto se conoce como un tiempo de rebelión contra Dios. Mira aquí otra vez en versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Vieron mis obras por 40 años. Y aquí es la respuesta: por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desviene su corazón. Y en el 11, como me juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor aquí está se refiriendo al Salmo 95, pero el autor del Salmo 95 está refiriendo específicamente a Éxodo 17. No vamos a ir allí, pero en Éxodo 17, 2 a 7, vemos un trío de quejas en el desierto.
contra el Dios en el desierto. Los israelitas querían pan, querían carne, querían agua, y cada vez que buscaban esas cosas, no buscaban a Dios con fe, sino que murmuraban y se quejaban o se peleaban con Moisés y probaban al Señor. En Éxodo 17, versículo 3, pero el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuraron contra Moisés y dijeron que ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esto reveló una falta de fe, un corazón incrédulo. Moisés teme que el pueblo lo apedre, que por lo que ora al Señor para que lo guíe. El Señor le dice a Éxodo 17:5, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. Toma también a tu mano el bastón de que con el golpeaste el Nilo y ve. Aquí y Moisés lo hizo en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masa y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, pues Jehová entra aquí. Masa significa prueba, y Meriba significaba disputa. Y serían recordativos perpetuos de que Israel tendía entonces eran estos recordatorios perpetuos de que Israel Israel tendía de desobedecer y no confiar a Dios. Que por 40 años vieron las obras del Señor. Eso significa empezando con todos los vieron las plagas de Egipto. Caminaron por el mar Rojo como si estuvieran en tierra firme, con muros de agua y ambos lados. Vieron más. Vieron todo eso más, y lo vieron por los próximos 40 años, que sea unas tinieblas del Dios o vieron su gloria. Pero, sin embargo, no creyeron. Y debido a esto, que Dios hizo una amarga promesa, que no entrarán en mi reposo. Aquí este reposo es de la tierra prometida. Pero porque no creyeron, no entraron. Entonces el autor de Hebreos está usando este reposo, está prefigurando el descanso que tenemos en Dios, el descanso de obras muertas que no trae salvación, y la experiencia de la salvación eterna. Y aquí dice en versículo 7, hoy, si ustedes oyen hoy, y eso es un mensaje para hoy. Es el escritor de Hebreos está diciendo, así como Israel dudó del Señor y trató de regresar a Egipto, no duden ustedes del Señor y regresen al judaísmo. Dice que Hebreos 1:1 la revelación más completas, más de teofanías o voces en aquí, la revelación es en Cristo. Dice, hoy, si lo escuchan, la revelación más completa por medio de Jesucristo, que hizo todo. Si escuchan la voz hoy, no se endurezcan sus corazones. Dios es un Dios misericordioso al ofrecer un camino de salvación a través de Cristo. Dios es bondadoso al advertir a su pueblo cuando se siente tentado a desviarse.
Pero recuerda que Dios es justo. Pero recuerda que Dios es justo, y no tendrá paciencia con aquellos que lo provocarán a ira, impidiéndoles entrar al descanso. Endurecer o perseverancia da la genuina fe que uno tiene. Porque el pueblo trató a Dios con desprecio. Él dijo en Deuteronomio 1:35, ninguno de esos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a nuestros padres. Dios les quitó la promesa de descanso a los israelitas incrédulos. Les dijo que morirán en el desierto. Solo a sus hijos menores de 20 años se les permite entrar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. En 1 Corintios 10:1-6 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que ustedes padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento. Nosotros tenemos de tener fe en la palabra de Dios. Debemos de continuar en la palabra de Dios por Cristo para heredar todo lo que Dios ha prometido. No sean como tus antepasados que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. No dejes de creer. Una segunda advertencia urgente: escucha los mandamientos contra el endurecimiento del corazón en la incredulidad. El autor se dirige a sus destinatarios, a nosotros. Y podemos ver en esas exhortaciones, podemos ver en 3 mandamientos. El primero: examina tu corazón en cuanto a la fe. Miren versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, hermanos. Miren en capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos. Está hablando que a los que profesan el nombre de Cristo. Entonces dicen, cuídense significa ver o vigilar. Ten cuidado que esto no suceda. Cuando mira a la comunidad de creyentes, quiere asegurarse de que ningún individuo dentro de la comunidad tenga un corazón malo o incrédulo. El corazón es la sede del pensamiento, el razonamiento y el sentimiento. Actúa con un propósito y tiene voluntad. Es de nuestros pensamientos, nuestras acciones. Dice que no tengan entre uno de nosotros un corazón incrédulo. Dios ama la fe. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Un corazón incrédulo siempre se manifiesta y se muestra. No solo en opinión, se muestra en acción. Y aquí dice, el que se aparta del Dios vivo. Este es un corazón que tiene
que es un corazón malo, que no cree la palabra de Dios y no, entonces se desvía y se opone a Dios y se va a apostasía. Es apostar voluntariamente. No tome a ligera este ejemplo. Examine su corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está blando? ¿Está tierno hacia las cosas de Cristo? ¿A los mandamientos de Cristo? La incredulidad no es no confiar en Dios. Lo que a su vez nos ve a no obedecer a Dios, por lo tanto a desobedecerlo. Esto da como resultado a apostasía, el alejamiento de Dios. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guarda, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Examina tu corazón, hermanos y hermanas. Examinen su corazón. ¿Dónde está tu corazón? Segundo, observe también que existe una expectativa de la comunidad. Es animar a otros en la fe. Cuando Dios fue tras Caín, buscando a su hermano Abel, Caín le preguntó a Dios: ¿yo soy acaso de el que guarda a mi hermano? ¿Yo debo de saber dónde está todo el tiempo? ¿Sabes la respuesta de eso? ¿En la iglesia? Sí. Sí. ¿Eres tu hermano y de tu hermana, acaso el que guarda a tu hermano y iglesia? Tenemos una responsabilidad con nosotros, hermanos y hermanas de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Debemos de animar a otros cristianos a permanecer conectados con Cristo. Ruega a tus hermanos y hermanas, mientras que sea necesario, que no se rindan. Hay personas que se han dejado de asistir a la iglesia por un tiempo. Llámalos. Ayúdales que sigan en la fe. Últimamente, no queremos que sean como el Israel del Antiguo Testamento. Todos han jugado con Play-Doh y todos han recogido Play-Doh. Pero si no lo pones para atrás y lo encuentras abajo de la mesa de cocina una semana después, está duro. El autor aquí está diciendo: ayuda unos a otros para que no sean endurezcos. ¿Cómo podría alguien dejar de creer? ¿Cómo puede ser que pueden estar aquí enfrente, como muchos estuvieron aquí las semanas pasadas, y paran de creer? Y aquí dice: para que nadie sean endurezcos por el corazón de incredulidad, endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña y ciega la verdad, bondad justa. Nos pone enfrente de nosotros, que dice que es mejor de lo que Dios nos ha dado o prometido. El pecado nos ciega. El pecado parece presentar una mejor promesa. Vayan a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 24. Y aquí nos dice: mira, muchos tenían fe. Mira a ellos, tenían fe. Sean como ellos.
Y aquí hablando de Moisés en versículo 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recuerden eso, estaban allí, era un bebé, y lo creyó. Pero aquí dice que rehusó de ser hijo de la hija. ¿Cómo puedes dejar todo el dinero, toda la popularidad, toda la prosperidad? ¿Qué estás haciendo, Moisés? Mira lo que dice versículo 25. Escogiendo más bien, él escogió. Fe siempre hace siempre escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Él tenía una opción enfrente de él. Persecución con el pueblo de Dios o placer sin las palabras de Dios. Y él escogió. Mira lo que dice en versículo 25. Los placeres del pecado. Los placeres del pecado. La Biblia no niega que tu carne encuentra placer en pecado, pero también lo califica. Dice, en vez de los placeres temporales del pecado. Moisés escogió ser maltratado. Él escogió maltratamiento. Y lo podemos decirlo así, pero también es mejor decirlo que él escogió un placer mejor que los placeres temporales del pecado. Mira el versículo 26. Consideró, es lo que estaba pasando en su mente, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta a la recompensa. Fe tiene un enfoque en el futuro, hay una recompensa. La recompensa es la promesa, confiamos en la promesa, es la fe inicial y debemos de continuar y tener la esperanza de esa promesa que es de nosotros, nuestra posesión, pero debemos de perseguir en la fe, continuar en la fe para ver esa promesa. Entonces Moisés dice el oprobio de Cristo es mejor que los tesoros de Egipto. Yo pienso que en los 70s cuando descubrieron, los 20s, 1920, donde escogieron el King Tut, no se lo tomó con él, se lo dejó allí. Pero piensa lo que tienes todo eso cuando uno se muere en la vida. Él tenía mucho más. Moisés tenía acceso a todo eso, todos esos tesoros, pero dice que el oprobio de Cristo es una mayor riqueza, es mayor que todos los egipcios de Egipto. Hay una mejor recompensa. Fe cuenta el costo. Y pueden decir que él escogió persecución sobre placeres, pero debemos decir que son placeres temporales, porque la fe últimamente va a placeres eternales. Para desviarse es de ver cortamente lo que realmente te trae placer a tu espíritu. Debemos de hablar con nuestros hermanos, decir, hermana, lo que ahorita es dulce va a ser amargo
para el estómago. Debemos de decir, amigo, te promete a llenar, pero te va a dejar vacío. Te promete vida, pero te va a dar muerte. Es importante decir, estás escogiendo placeres malos. Escoge el placer mejor. El mejor placer es en Cristo. Las llamadas del mundo te están llamando. Puedes decir, mira, aquí está el dinero, la popularidad, sexo y tantas cosas. Lo puedes tener. Todas las cosas que Dios dice, no, puedes tenerlo a ti, puedes tenerlo en gozo allí. Pero dice aquí, no escuches el canto de la sirena del pecado. Te va a llevar contra las rocas. Cristo es el faro que nos aleja de las consecuencias del pecado y nos lleva al puerto seguro de sus mejores promesas. Él satisface. El Cristo te satisface. El que te dio la vida para respirar, también te dio la vida para placer. Y Él sabe lo que es placer. Y Él dice, está encontrado en mí. Debemos ayudar unos a otros. ¿Cuántas veces ves a unos a otros que no han estado aquí en unos domingos? Les has llamado, hermano, ¿dónde estás? O hermana, no te he visto. Aunque Juan Calvino dijo, necesitamos diversas ayudas que nos ayuden en el temer a Dios, a menos que nuestra fe sea alentada rápidamente, permanece latente. Número 3, perseverar en la fe. Versículo 3, 14, 15. Dice, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que él se considerara un asesino. Somos partícipes de Cristo, somos socios, copartícipes de Él. Participamos en su victoria en la cruz y sobre la muerte cuando creemos. Entonces aquí luego introduce el sí. Sí siempre introduce una condición, algo que es cierto pero depende de otra cosa, consecuencias o circunstancias basadas en resultados. Si ganas suficiente dinero, puedes ir al campamento. Si sacas buenas notas, puedes entrar a la universidad. La fe que perdura es la fe que salva. ¿Por qué? Porque la perseverancia demuestra autenticidad. Agárrate fuerte. No se trata de velocidad, sino de firmeza, de un agarre firme. Como escalar el capitán en Yosemite, no te aflojes con un dedo, como si estuvieras colgado de una cuerda peligrosamente de la ladera de Capitán. Está a 5,000 pies de altura y en el fondo del valle está abajo de ti. Ten confianza en la cuerda, pero la cuerda es una confianza débil. Podría romperse o podrías resbalarte. Nuestra fe no está en nuestra fe ni en ninguna fuerza de nuestra fe. La fuerza de nuestra fe está en la confiabilidad de Cristo. Aférrense, no paren. Hay una última advertencia urgente. Observa las consecuencias de endurecer tu corazón en la incredulidad. Mira las consecuencias. El autor intenta
intenta convencernos con una serie de preguntas retóricas. Se remonta al Israel del Antiguo Testamento. Aquí dice en versículo 16, perdón, estoy en Hechos. Versículo 18, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Los que fueron desobedientes fueron el pueblo de Dios, no creyeron, entonces no obedecieron. Y luego después da sobre las consecuencias. 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El autor está diciendo, no paren de creer. Estas personas estaban en el freeway de la tierra prometida, pero no lo hicieron. ¿Qué pasó? Era incredulidad, fueron las consecuencias. Y como un principio podemos decir que un buen empiezo no garantiza un buen final. Si no crees nada más, es importante los privilegios. Los privilegios, estar entre el pueblo de Dios no significa que vas a estar salvo. Es tener la fe. Mira en versículo 4, versículo 1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. De estar de allí con el pueblo de Dios, estar allí entre la palabra de Dios y no poder entrar. Esa es la advertencia que tienen. ¿Creen la urgencia que se te impone hoy? Hoy, y lo repite muchas veces en este texto. Hoy. A lo mejor lo han escuchado que la mañana es el día del diablo. No digas mañana, porque mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Entonces hoy, si estás escuchando su corazón, no endurezcan sus corazones. Escuchen que Cristo está allí para ustedes. Si ustedes lo tomen por fe, Él te salvará. Y Él te llama a sí mismo. Y Él te va a ayudar para seguir aferrándose a Él. Mientras que Él te llama a no parar de creer. ¿A dónde puedes ir? No vayas a ninguna parte. Jesús tiene palabras de vida. ¿A dónde vas a ir? Es lo que dicen. No paren de parar. O algunos de ustedes pueden estar pensando en sus viejos amigos, o en sus familiares que se han ido. Hay peligro, pero no ha terminado. Sigue siendo hoy.
Tenemos hoy, pero no tenemos mañana. No terminada. Llámelos para que arrepientan y regresen mientras aún puedan. Permanezcan en Cristo y perseveren en la fe y la obediencia, y retén firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hay que orar. Señor que estás en el cielo, ese es un mundo, como dijo Martín Luther, de diablos que están listos para deshacernos. Está lleno de cosas brillosas, donde Satanás nos promete y nos trata de desviarnos de una devoción simple a Cristo. Oro para que las personas que escuchan estas palabras, que te llamen a ti, que no se desvíen, que permanezcan. Sabemos que somos débiles, pero sabemos que tú eres fiel. Entonces ayúdanos a tener esa fe para permanecer hasta que tú vengas a establecer tu reino, que está establecido en mejores promesas y mejores placeres que cualquier cosa que este mundo puede dar. En el nombre de Cristo. Amén.